Libro de los Hechos, capítulo 3, versículos del 1 al 10. ¿Ya lo tiene? Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él le estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era él el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Padre, te damos gracias a esta hora, porque, Señor, es nuestro momento para recibir de ti. Es nuestro momento para escudriñar tus escrituras. Padre, que podamos abrir nuestro entendimiento, pero también nuestro corazón a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Se toma en cuenta que este es el primer milagro apostólico, la curación de un hombre cojo. Y vamos a leer nuevamente el versículo 2. Y dice: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Amén. Mire, fue una bendición muy grande para este cojo que ese día, a la hora novena, a la hora de la oración, Pedro y Juan llegaran. No dice la Biblia cuánto tiempo él había pasado pidiendo limosna, pero sí nos dice que era cojo desde nacimiento. Amén. Entonces, y vamos a estudiar esta parte o este versículo, y me llama la atención porque dice: y era. Y era habla de un estilo de vida. Este cojo tenía un estilo de vida. ¿Y cuál era? El estar sentado pidiendo limosna. El vivir de los demás. ¿Sí? Y era costumbre. Y era todo el tiempo. Y era recurrente. Él había ocupado un estilo de vida. Y era pedir limosna todos los días. Por eso digo que era un estilo de vida. No era de aquellos que sábado y domingo, amén, no iban, sino que al contrario, como al templo se iba todos los días, entonces él iba todos los días, o mejor dicho, lo llevaban, y vamos a ir poco a poco. Y dice: y era traído. Y esto habla de que era una carga para los demás. ¿Por qué? Porque había que cargarlo. Había que llevarlo en peso. Había que soportarlo. Había que tomarlo y llevarlo. Imagínense que incurría no solo para él, sino también para los que lo llevaban.
se había convertido en un negocio para tanto él como para los que lo llevaban. ¿Sí? Porque si no hubiera sido rentable, amén, si no hubiera sido rentable, entonces no hubiera ido todos los días, como lo dice aquí. Entonces, de seguro, en algún momento se había convertido en una carga, pues. Y entonces lo llevaban tal vez con la razón de que, bueno, por lo menos de ahí que salga su comida, sus cosas y todo lo demás, y que haga algo, ¿verdad? ¿Sí? Porque independientemente de una u otra manera se había vuelto una carga. Y me llama la atención cuando dice un hombre. ¿Sí? Como hombre, él como hombre, no estoy hablando en el aspecto físico, porque ahí estamos hablando de que era cojo, entonces tenía una discapacidad. ¿Sí? Pero como hombre tenía todas las capacidades como para desarrollarse. Porque ¿cuántos de nosotros decimos, pues sí, porque como era cojo, ¿verdad? Pero tenía la capacidad como para pensar, tenía la capacidad como analizar, tenía la capacidad como para haber aprendido algún oficio en el cual pudiera haber ocupado sus manos. Hay tantas cosas que no requieren ocupar los pies. Hay tantas cosas que se podían hacer, que se hacían artesanalmente, en el cual él muy fácilmente podía haber ocupado sus manos para hacerlo. Entonces habla de un hombre. Pero ¿qué pasaba con este hombre? Que no había desarrollado ninguna de estas capacidades. Porque se había quedado a pedir. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cuál responsabilidad tenía él? Ninguna. Él podía decir, bueno, hoy fui, ahí estuve todo el día y solo me dieron esto. No vemos que de parte de este hombre hubiera un esfuerzo. Como decir, no es que cuando hemos visto en otros casos, ¿verdad? Que hay gente que cuando la gente quiere salir adelante, un impedimento como muchas veces de esto no es obstáculo. Como un hombre que pudiera desarrollar todas aquellas actividades que le hubiera permitido el hecho de poder ocupar sus manos. Podía hablar. ¿Sí? Miraba, escuchaba. Quiere decir que tenía otros sentidos en los cuales los pudo haber utilizado. Pero era más fácil sentarse a pedir. Era más fácil sentarse a estirar la mano y decir, mire, usted, ahí, ayúdeme. Mire, usted, soy necesitado. Ahora esto se ha proliferado, ¿verdad? Usted ve en los semáforos gente con todas las capacidades pidiendo. Y usted dice, pero si puede caminar, si puede hablar, pero prefieren estar en eso. Prefieren estar ahí pidiendo, ver, hacerlo más fácil. Amén. Ahora, me llama la atención y dice que era cojo. Y este cojo habla de un estancamiento en su vida. Amén. De un estancamiento completo en su vida. El estancarse significa que muchas veces perdemos las expectativas. Llegamos a un punto en el que decimos, bueno, no hay más para mí, aquí me voy a quedar, así voy a seguir. No hay un progreso en nuestra vida, pero me llama la atención, habla de un cojo, amén, no habla de un paralítico.
Quiere decir que dice que tenía dice que se le enderezaron los tobillos y pies. No dice que no podía mover las extremidades. Pero pareciera que era un paralítico. Amén. ¿Por qué? Porque dice que lo llevaban y lo traían. No voy a entrar en especular de que, no, es que mire, era cojo. No, porque la palabra dice más adelante que se le enderezaron. Amén. Pero yo he visto a gente coja caminar. Con dificultad, pero camina. Y sí, aquí dice, era cojo. Me llama la atención porque no era paralítico. Pero, ¿qué motivación habría detrás de esto en el hecho de que mejor lo llevaban y lo traían? Tal vez para dar más lástima. Tal vez él se tardaba mucho en llegar y entonces se podía ir Pero dice que estamos hablando, casi eran como las 3 de la tarde. Porque dice que era la hora novena. Cuando era el tiempo de la oración. Amén. Entonces, dice de nacimiento. Toda su vida. La cojera fue parte de su crecimiento. La cojera fue parte de su desarrollo humano. Como era parte de su nacimiento, como era algo con lo que había crecido, con lo que había vivido, a este cojo no le daba pena ser cojo, porque de esa cojera sacaba un beneficio. ¿Qué quiere decir esto? Que este cojo no aspiraba a tener un mejor futuro. No aspiraba a tener algo más en su vida. No aspiraba a desarrollarse. De hecho, como lo decía en una de las palabras anteriores, cuando habla de cojo, habla de estancamiento, se había estancado por muchos años. No dice la edad del cojo, pero dice que ya era un hombre, entonces ya se consideraba alguien adulto. No habla de un joven, no habla de un niño, habla de un hombre. Entonces ya se consideraba que una edad adulta. ¿Sí? Qué difícil es estancarnos en nuestra vida. Qué difícil es que llega un momento en el cual puede más la cojera espiritual que el poder de Dios. Qué difícil es cuando empezamos a cojear. ¿Por qué? Porque cada vez esa cojera va haciendo que nuestro caminar el Señor sea más difícil. ¿A cuántos de nosotros al principio, cuando empezábamos a cojear, nos dio pena? Cuando se nos empezó a notar que nuestro pie era pando. Cuando se nos empezó a notar que nos costaba el caminar. Después de caminar bien, se nos notó que nuestro caminar empezó a ser chueco. Y al principio nos daba pena que nos vieran cómo estábamos caminando. Nos daba pena que vieran cómo nuestra vida iba cambiando, cómo iba estancándose. Y probablemente ha llegado el punto en el cual estamos estancados y ya no nos da pena. En el cual nos traen. En el cual nos sientan. Y en el cual nos hemos acostumbrado solo a pedir, solo a extender la mano, solo a pedir esto, solo aquello, únicamente. Dice, a quien ponían. Esto está hablando de que había una permanencia prolongada en el mismo lugar. Mire, de seguro nadie se podía sentar, ni acostar, ni nada, donde este cojo estaba siempre.
ya había hecho su puesto. No estaba estaba en un buen lugar. Estaba a la entrada de la puerta, o a la puerta, mejor dicho, así dice, a la puerta del templo. ¿Sí? Cada día a la puerta del templo. Quiere decir que donde lo dejaban, de ahí no se movía. Venían y lo ponían en la mañana, ¿verdad? Y lo ponían aquí, y ahí se quedaba todo el día. Quiere decir que si lo dejaban bajo el sol todo el día, aguantaba sol. Y si había lluvia, se mojaba. Y si no le llevaban agua, aguantaba sed. Y si no le dejaban comida, o aguantaba hambre o pedía al que iba caminando. Si quería hacer sus necesidades, porque no dice que alguien se quedaba con él. No, ahí lo ponían. Dice, a quien ponían cada día a la puerta para que pidiese limosna. Probablemente no todo el tiempo estaba limpio. Probablemente no todos los días lo bañaban. Probablemente no todos los días se le cambiaba la ropa. Probablemente. ¿Sí? Un pobre. ¿Cuántos nos hemos quedado en el mismo lugar? Y no nos hemos dado cuenta que el sol está arruinando nuestra piel. Que nos hemos deshidratado. ¿Usted cree que el hijo pródigo le llegó después a ofender el olor a cerdo? Se acostumbró. Bueno, sigamos. Amén. Entonces, ponían, habla de titsemi, que es una forma prolongado que se usa como alternado en ciertos tiempos. Es decir, colocar. Quiere decir que donde lo colocaban, ahí se quedaba. Y habla de una manera amplia, literal y figurativa, respecto a una postura pasiva u horizontal. Amén. Que propiamente denota una posición erguida en algunos casos. Y es muy diferente cuando dice que, haciendo la diferencia, ¿verdad?, con respecto a los que eran paralíticos y tenían que estar postrados. Porque el paralítico no podía quedarse sentado, sino que tenía que estar acostado. En cambio, este hombre podía estar sentado. Amén. Amén. Entonces, dice, a quien ponían cada día. Algunos comentaristas hacen referencia que podría ser que este hombre estaba desde temprano hasta que oscurecía. No hacía nada más que estar en un lugar fijo y sin beneficio. Amén. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos hemos acomodado en el Señor a no hacer nada?
a no traer un beneficio para nuestra vida. No, mire, deje a un lado el hecho de que es que yo voy a hacer algo en beneficio de la obra del Señor. Sí, está bien. El servir trae beneficio a la obra del Señor. Pero el servir, primeramente, trae beneficio a nuestra vida. Amén. El cambiar. No hablemos de servir, porque probablemente algunos en algún momento podemos decir, no sabe que yo todavía no estoy para servir. Van a pasar 5 años más estancado porque usted cree que no es tiempo para servir. Van a pasar 5 o 10 años más creyendo que todavía no es el tiempo porque pues sí, estoy estancado. 5 o 10 años más y usted va a seguir estancado. Porque ¿qué trae el servir al Señor? ¿Qué trae? Un compromiso en nuestras vidas. Y ese compromiso es cambiar, ser mejores, dar lo mejor para el Señor. Y muchas veces el servirle al Señor hace que nosotros nos rindamos. Sí, muchas veces el servicio nos ayuda a enderezar nuestro caminar. La vida de este hombre se había vuelto una rutina. Era un círculo, y disculpe, no lo puse mal, sin fin. Yo sé que el círculo no tiene sí, pero óigame, quiero hacerlo hincapié, un círculo. Porque probablemente es el inicio y nunca paraba. ¿Cuántos años tenía de hacer lo mismo todos los días? De seguro sí sabía quién llegaba a tal hora, quién llegaba a tal día, qué hacían, y etcétera, y todo lo demás. ¿Qué sucede en nuestras vidas cuando no está el propósito de Dios o cuando no hacemos el propósito de Dios? Se vuelve un círculo vicioso. Se vuelve una rutina. Porque el Señor es el que llena nuestras vidas. El Señor es el que le da el sentir a nuestros días. Entonces, no había nada más para este hombre. Porque todos los días de su vida había sido la misma historia. Despertarse, va, apúrate, te vamos a llevar. Lo llevaban, te vamos a ir a traer. Todos los días. Qué difícil es una vida, ¿verdad? Así. Amén. Bueno. Ok, entonces, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día, ¿dónde? A la puerta. Este cojo no estaba en la puerta. Este cojo no estaba al umbral de la puerta. Porque si hubiera estado en el umbral de la puerta, hubiera deseado orar para cambiar su vida. Es que mire, el disponer, el escuchar, tiene que traer un cambio. El cojo estaba feliz a la puerta. Amén. Porque ocupaba su situación para infundir lástima. Mire, qué triste es aquellas personas que ocupan sus situaciones, sus problemas, sus dificultades para infundir lástima, ¿verdad? Y todo el tiempo es lo mismo. Y es que, pues sí, yo no tengo a nadie más, y es que a mí nadie me visita, y es que nadie ve por mí, y todo el tiempo, no importa si es en enero, si es en febrero, si es marzo, si fue en el año 2000, si fue en el año 2010, si fue en 1980, es la misma historia.
La puerta representaba la diferencia en estar fuera versus estar adentro. Amén. Si él hubiera estado en la puerta, hubiera estado adentro. ¿Sí? Y si él hubiera estado en la puerta, le hubieran dicho, métase, entre. Pero estar a la puerta es, no, aquí no estorbo a nadie. Aquí pasan y salen. Yo aquí estoy. ¿Sí? Aquí estoy, miren, doy lástima. Miren, aquí está mi situación. Miren, todos ustedes están mejor que yo. Miren, yo así nací. No es mi culpa, yo así nací, así soy. ¿Y quién me va a cambiar? No, si ya estoy grande, etcétera. Estar en la puerta. ¿Ven? El cojo dice que estaba a la puerta y esto, fíjese, viene del griego y se escribe de sura, con acento en la U, de sura. En la entrada, pero nunca bajo la puerta. De ahí viene y es la referencia del griego 23:74. Pero cuando David habla en el Salmo 84:10, amén, Salmo 84:10, dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la... ¿Sí? Literalmente dice lo mismo, ¿verdad? Estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. David decía que si no podía estar dentro en el templo, deseaba estar en la puerta. Pero a la puerta viene del hebreo Safaf, S-A-F-A-F, y acento en la segunda A, Safaf, y es estar en el umbral. Y esto era estar dentro. David aquí estaba diciendo, yo no puedo estar allá donde están ministrando, donde está el sacerdote, pero yo estoy dentro de la puerta, dentro del templo. El cojo estaba a la puerta, pero era la referencia fuera. David en el umbral. El cojo dando lástima fuera. David sabía que no era sacerdote, pero quería estar dentro de la casa de Dios. ¿Entiende la diferencia? Entonces, muchas veces nosotros decimos que estamos a la puerta, pero estamos como el cojo, fuera. ¿Por qué? Porque nos hemos estancado. ¿Por qué? Porque ya no nos da vergüenza nuestro estilo de vida, nuestro comportamiento, nuestras palabras. No importa ¿qué? Gracias a Dios nadie, yo no he visto que venga tarde, así que un ejemplo. Ya no importa aquello de venir tarde y pasar en medio. La primera vez que vinimos tarde de seguro nos dio pena, ¿verdad? Porque todo el mundo se iba a dar cuenta y nosotros, ay no hermano, déjenme aquí, para no que nadie me vea. Pero después, amén. Entonces, en el umbral, esto es dentro del templo. Y hace una referencia también en el vestíbulo del templo. Mire, interesante la diferencia, ¿verdad? Porque David dijo, no me salgo del templo, me quedo en el templo. Y el cojo decía, no, aquí estoy, mejor. Uno recibía la bendición de Dios y el otro recibía limosna de los hombres.
Amén. Y dice, regresemos por favor a Hechos. Y dice, a la puerta del templo. Este cojo no comprendía que estaba a un paso de la solución de su vida. ¿Sí? Porque si este hombre se hubiera querido esforzar, con sus manos se hubiera arrastrado. No era un paralítico. Entonces, si él hubiera querido, se hubiera arrastrado y hubiera llegado a la puerta y escuchar. ¿A qué dice que iban? A orar. El cojo sabía qué pasaba a la hora novena. El cojo sabía que a esa hora oraban. Y como oraban, llegaba mucha gente. No entendió eso. Él vio gente y vio lucro. Pero no entendió que iban a orar. No entendió que iba mucha gente a poner una petición delante de Dios para que contestara. Eso sucede cuando nosotros nos estancamos en el Señor. Nos acostumbramos y se nos vuelve más fácil vivir de limosnas que esforzarnos y llegar. Tenía años de estar cerca o a la puerta del lugar de adoración, pero este cojo no adoraba. Amén. Quiere decir que alguien que se estanca puede pasar en el culto de adoración y no adorar. Tenía años de estar cerca del lugar de oración, pero no oraba. Tenía años de estar cerca del lugar de enseñanza, pero nunca escuchaba. Entonces, ¿a qué nos lleva el estancamiento? A una pérdida de adoración, a una pérdida de oración y a una pérdida de no entender su palabra. ¿Amén? ¿Sí? A quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa. Mire, yo me ponía a pensar, hay un significado, ¿por qué razón hermosa? Pero me imagino de que tenía que ser algo bonito, algo hermoso, por algo se llamaba Puerta de la Hermosa, ¿verdad? Llamada Puerta de la Hermosa. Y me imagino que estéticamente se miraba muy feo un cojo en el suelo pidiendo limosna donde estaba esa puerta. Cuando nos estancamos así nos vemos. Hermosa, ¿qué significa hermosa? No solo es de bello, hermoso o agradable, es perteneciente a la hora precisa o temporada o a tiempo. También es florecer hermosamente. El cojo siempre estaba a la hora de la oración. ¿Por qué? Porque sabía que a esa hora llegaba gente. Quiere decir que él estuvo cerca de su sanidad y no la buscó. Él estuvo a tiempo de ser sanado, muchos años atrás. Pero había decidido seguir igual. El cojo pudo haber cambiado años atrás todo su estilo de vida y florecer hermosamente. Era un punto feo al lado de la puerta. ¿Sí?
Entonces, el Señor siempre está a la hora precisa. No de preciso, de rápido, sino que a tiempo, justo, en el momento. Entonces imagínense, todos los días, ¿cuántos años habrá pasado este hombre ahí? Durante años estuvo a su alcance. Así pasa con aquel que se quiere, con aquel que se estanca. Siempre, todos los días es una nueva oportunidad para cambiar su vida. Y decide quedarse igual. Y decide seguir estancado. ¿Por qué? Porque el Señor siempre está a tiempo. Siempre. Y mire, me llama la atención porque pedía limosna, ¿sí? El cojo pedía limosna, es decir, pedía lo que le quisieran dar. No era aquello de que tanto, no. Una limosna era una cantidad pequeña, así se considera, una cantidad pequeña. Y me llama la atención que Pedro no le dice, no tengo limosna. Amén. Sino que le dice, mírame. ¿Por qué? Porque su misma condición, sí, hacía que se perdiera la vista y que mire, que pues sí, pobrecito de mí, yo que no sé qué. Y Pedro le dijo, mírame. Y tenía que ver, es decir, tenía que hacer contacto con él. Y le dice, tú me estás pidiendo limosna. Pero yo no, y le dice, yo no tengo ni oro ni plata. Pero el cojo no creo que le haya pedido plata, ni le haya pedido oro. Pero le dijo, mira, aunque me pidieras lo mejor en este mundo, yo tengo algo mejor para ti. Amén. Entonces, dice, regresemos otra vez por favor al versículo 2 y dice, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese. Este pidiese hace referencia a que demandara. Amén. Una cosa es pedir y otra cosa es demandar. Una cosa es dame o deme. No tengo. Va. No, deme. Usted tiene. ¿Y eso qué tiene ahí? ¿O usted nunca se le han acercado al carro y deme? Entonces deme eso. ¿Eso que tiene ahí? No, deme comida. No, es que yo no he comido. ¿Nunca le ha pasado eso? Y mire, y son tan sinvergüenza o tan cínicos que hasta le pueden rayar el carro o golpeárselo. Y usted no puede hacer nada. El cojo no pedía entonces, sino que demandaba que se le diera lo que él quería. ¿Sí? Quiere decir que ya tenía técnica. De seguro ya sabía cómo intimidar a alguien, pero no se movía. Ay, ¿cómo era eso? Que podía demandar sin moverse. Nosotros demandamos de Dios, pero sin movernos. Estamos estancados y queremos que el Señor conteste, resuelva y diga, no, que no. Y es que tiene que contestar. Y Dios dice, eres cojo, estás fuera, métete y te voy a contestar.
Nosotros demandamos de Dios, pero no queremos cambiar. Queremos seguir siendo cojos y pidiendo limosnas. ¿O no es así? Nosotros demandamos de Dios, pero no queremos entrar en su presencia. Mire, es increíble ver a muchos en la iglesia solo cuando tienen una necesidad. Es increíble recibir una llamada de alguien cuando está en problemas. ¿Y todo el tiempo atrás? Todo ese tiempo atrás, ¿sabe dónde estaban? Con el cojo. No, aquí estamos bien. No, aquí afuera de la iglesia. No. Yo aquí estoy. No, si yo desde aquí oigo. Mentira. Si usted quiere oír la palabra de Dios, entra. Pero como usted no quiere oír la palabra de Dios, se sale. Y no de una forma física. Nosotros demandamos de Dios, pero a la puerta. No como David, como el cojo. Este pedir se refiere también a cuestionar. Quiere decir que este cojo también cuestionaba a la gente, de seguro, de cuánto le daban. Y hoy solo me va a dar esto. Si con esto no como. ¿Cuántos de nosotros hemos cuestionado a Dios? Y decimos, ¿y tú crees que con esto voy a salir adelante? ¿Y tú crees que con esto voy a cubrir mis necesidades, Dios? Muchos seguirán siendo cojos, ahí no me incluyo, porque cuestionan a Dios por todo. No, pero es que mire, yo nunca lo he dicho, sí, pero muchos lo pensamos. Y con eso es suficiente. Amén. Entonces, el estancado cuestiona. El estancado demanda sin pagar un precio. Probablemente este cojo decía, pero ven, yo he tenido incapacidad toda mi vida. Pero sabía pedir. Sabía negociar. Entonces tenía habilidades en las cuales se pudo haber desarrollado. Pero decidió ser un cojo. Amén. Y dice, para que demandara y les cuestionara a todos la limosna de los que entraban en el templo. Fíjese que a los judíos se les pidió que asistieran a los pobres, viudas, huérfanos y extranjeros con las limosnas. Era parte, si lo podíamos decir así, de su cultura o de sus tradiciones. Y como el cojo no era ningún sencillo, ¿verdad? Sabía que dar limosna era parte de la cultura. ¿O no es así? Sabía que les podía decir,
La ley dice que me des limosna. La ley dice que tú, la ley dice o la tradición dice que tú me tienes que ayudar. Se había quedado a recibir una cantidad pequeña sin hacer esfuerzos. Entonces, ¿qué sucede cuando nos estancamos en el Señor? Llega un momento en que nos acostumbramos a recibir pequeñas cosas. Por no decir miseria. Por no decir migajas. Y no de como aquella mujer. No. Ella no tenía nada. Y eso era mucho. Le está diciendo el Señor. No. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentado a la mesa? Nos han servido, pero nos estancamos. Y hoy lo que hacemos es tomar de las migajas. ¿Cuántos de nosotros tenemos aptitudes, no actitud, no que aptitudes para el Señor? Pero es más fácil. Porque mientras sea cojo, no tengo que pagar un precio. Porque mientras yo sea cojo, no tengo que esforzarme. Porque mientras yo sea cojo, ya no me va a dar vergüenza mi forma de vivir. Porque mientras yo sea cojo, no tengo por qué cambiar. No, si ya estuvo, ya pasé eso de que me señalaron, ya no. ¿Y hoy para qué? Ya no. Entonces, el cojo había perdido toda vergüenza porque ocupaba su situación como lástima. ¿Sí? Mire, es como aquella persona que ya no busca trabajo porque como le echaron. Lo despidieron. Es que usted no sabe que de lo que lo despidan a uno es algo feo. Y yo no quiero volver a pasar por esa situación. ¿Cuántos estamos así en el Señor? No, es que mire, yo ya pasé por unas situaciones y la verdad que los hermanos son unos desagradecidos. No, es que el líder es demasiado exigente. No, es que no, mire, yo de verdad, a mí ni me pagan. Está bien que me pagaran para hacer algo. Sí, hay comentarios así. La limosna era un auxilio o socorro para los pobres. El estancamiento trae pobreza espiritual para nuestras vidas. En el Señor, muchos se han acostumbrado a pedir limosna a Dios. Porque no quieren realizar ningún esfuerzo. Porque su deseo no es cambiar sus vidas, sino vivir como están. Amén. El cojo decía, mire, es que así nací. Mire, pobrecito de mí, así voy a morir. Amén. ¿Cuántos de nosotros preferimos seguir nuestra vida en esa situación y no querer cambiar? ¿Dónde estaba el cojo? A la puerta, fuera, no dentro del templo. Y mire, le voy a decir algo. Sí creo yo
que este cojo quería cambiar. Porque si él no hubiera tenido deseo de cambiar su vida, el Señor no obra un milagro en alguien que no quiere. Por eso Pedro le dice, no, mira, pone atención, mírame. Y dice Pedro, en el 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Amén. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. El Señor nos dice, mírame. ¿Quieres cambiar? Mírame. ¿Quieres dejar de ser cojo? Mírame. ¿Quieres ya no seguir estancado en tu vida? Mírame. Lo único que nosotros tenemos que hacer es ver al Señor y decirle, Señor, quiero dejar de ser cojo, porque me he estancado. Y entonces, 7, y tomándole por la mano derecha, le levantó. ¿Y cuándo? Al momento. Solo un momento necesita Dios. Se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró. Eso fue lo importante. Entró. ¿Qué necesitamos? Que el Señor nos tome de la mano y que con Él entremos en su templo. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque has tenido misericordia de nosotros. Señor, muchas veces hemos puesto obstáculos en nuestra vida y otras veces hemos decidido ser cojos. Cualquiera pudo haber dicho que esta cojera era culpa de Dios, porque así nació. Porque así lo formó. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, Señor, pero así tú me hiciste? Y en tanto tiempo no he podido cambiar. Y al contrario, me he acostumbrado a vivir estancado. Cuando nos estancamos, perdemos nuestra mirada. Dejamos de ver a Dios. Dejamos de ver al templo o hacia el templo. Y Dios solo está esperando que nosotros lo miremos. Y el Señor está esperando que ya no veamos lo que está a nuestro alrededor. Hermanos, dejemos de ver qué está a nuestro alrededor. Dejemos de ver a aquel que probablemente hizo algo en nuestras vidas. Dejemos de ver a aquel que está.
Porque cuando empezamos a fijarnos en los demás, empezamos a estancarnos. Señor, gracias. Porque tú siempre estás a tiempo. Señor, gracias. Porque no nos hemos alejado del templo, pero estamos afuera del templo. Un paso había que dar. Había que mirarte a ti. Señor, que siempre anhelemos verte a ti. Y entonces tú nos tomarás de la mano derecha y enderezarás nuestros pies y nuestros tobillos. Y entraremos en tu templo. Gracias. Gracias por no dejarnos cojos. Gracias por no dejarnos estancados. Gracias por que ya no queremos desear limosnas, sino que anhelamos y deseamos sentarnos contigo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén.